Ana, ¿cuáles son las urgencias hoy que ves que viene arrastrando a Argentina, pero que más allá tiene ahí en el borde de la cornisa? Bueno, en el bolsillo, el día a día, obviamente la inflación, pero creo que el tema grande con el cual se podría empezar a solucionar la inflación es que Argentina vuelva a ser competitiva, como alguna vez lo haya sido, y que Argentina pueda mejorar la productividad. Con eso para eso tenés que bajar el gasto público. Si lo lográs vas a mejorar muchísimo el empleo, el salario real podría subir. Entonces, si nos enfocamos en cómo lograr que Argentina vuelva a producir, que Argentina pueda trabajar, ahí vamos. Lo que pasa es que todos vemos el resultado, la inflación, el desempleo. La raíz de todo esto es el gasto público y cómo reducir el gasto público, bueno, es a través de productividad. Es algo que ya todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que es difícil de hacer. Ese ¿Es, es el problema. es difícil de hacer? ¿No saben hacerlo o no quieren hacerlo? ¿Qué pensás? Yo creo las tres cosas. Es difícil, no tienen tiempo, no tienen ganas, están ocupados en otro tipo de cosas. Creo que es un gobierno que está muy ocupado en temas chiquititos de, no sé si llamarlo quintas particulares, de mantener poder individual en distintas zonas, distintas áreas, y no pueden dedicarse a ver el panorama general. El ministro de Economía está intentando hacerlo, pero bueno, te está entrando agua en el barco y no está pudiendo tapar todos los agujeritos que hay. Claro. Ese es el problema principalísimo que tenemos. Diana, con el tema del kirchnerismo duro haciéndole críticas al gobierno con respecto al acuerdo con el FMI, ¿eso cómo lo ves? ¿Lo debilita Sergio Massa o el que hayan salido a ratificar el acuerdo con el FMI en verdad dice, bueno, es más fulbito para la tribuna, lo que dicen un sector de la coalición? Mira, quiere decir un montón de temas. Por empezar, ha sido aprobado por el Congreso. Te puede gustar o no, pero una vez que ya es ley del Congreso, se supone que, a menos que haya un proyecto de nueva ley, hay que cumplirlo. O sea, cuando en su momento Massa dice lo voy a cumplir, y todo el mundo dijo, ay, por suerte, por fin, dice, pero muchachos, es una ley que ustedes mismos aprobaron. Independientemente de cuáles son los miembros que han estado participando y que muchísimas leyes a uno no le gustan, una vez que es ley, el propio gobierno que ha certificado esa ley debería funcionar. Las peleas dentro del gobierno yo creo que no están verdaderamente dadas para qué se hace, sino para qué se dice. Me parece que, digamos, dentro del kirchnerismo están tratando de preservar un discurso hacia sus votantes, digamos, lo que se llama el núcleo duro, los que son más fervientes kirchneristas, mantener ese discurso, pero al mismo tiempo le dicen, bueno, anda y anda haciendo algunas cosas. El tema es el temor a que las cosas que habría propuesto Massa cuando hace cuánto ya 2 meses que está en el gobierno, generan inflación, no la paran, la generan. O sea, el tema es que una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen y otra cosa es lo que deberían hacer. Ahí tenemos un verdadero problema. Se hicieron propuestas de reducir el gasto público, de congelar empleo, y no es eso lo que estamos viendo. Le pongo un solo ejemplo. Con el dólar soja, el gobierno tuvo una recaudación muy superior a la que hubiera esperado tener, ¿no? Porque cobraron el 30 y pico % de retenciones sobre un valor muchísimo más alto, mucho antes, porque se anticiparon por unos 2.000 millones de dólares. Esos no los guardaron, no dijeron voy a hacer obra pública, sino que se van a dedicar a gasto corriente. Ahora Massa acaba de volver del Fondo Monetario, en donde ha obtenido unos préstamos, o sea, deuda, que se van a usar para gasto corriente, para pagar sueldos. Si vos pensás, deuda en dólares para pagar sueldos, Ahora, es Diana, pensando en la terrible. perspectiva para adelante también, en la oposición ya están mirando la película y saben que tienen que tomar medidas que incluso en un primer momento va a generar mayor inflación, mayor dolor en el bolsillo de los argentinos. ¿Cómo ves a la oposición preparada para dar esa discusión? ¿Cuál oposición? La de Juntos por el Cambio quizás o la de Milei también. ¿Cuál de Juntos por el Cambio? Bueno, en general te lo pregunto. ¿Ves alguna mejor A preparada ver, que otra? hoy que yo sepa, hay 4 fundaciones que están trabajando, que yo sepa toda gente muy buena, muy seria, pero cada uno tiene perspectivas diferentes. No sabes en qué estado vas a llegar al 10 de diciembre, no sé, digamos del año que viene. Supongamos que cada uno tiene que trabajar como si fuera a ganar, ¿no? Y no se sabe bien cómo estará la economía en ese momento. Sabemos que probablemente haya más inflación, sabemos que probablemente haya más recesión, sabemos que probablemente haya más desempleo, pero no sabes qué nivel de compromiso hay. A ver, Claro. simplemente el tema de la deuda, en estos 2 años y casi 3 años,
que lleva el gobierno de Alberto Fernández, la deuda pública en dólares aumentó 60.000 millones de dólares. ¿Cuánto más puede aumentar en el año Chirola que falta? Diana, ahora, en cuanto a tiempos, ¿no? Como recién planteaba Gabriel, nos cansamos de decir, este gobierno está así y todavía le queda más de un año. O sea, como que es mucho tiempo. Pero también es poco tiempo para poder revertir el desastre en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿es poco o es mucho el tiempo que queda? A ver, depende para qué objetivo. Para que Argentina vuelva a crecer, para que Argentina pueda absorber el fenomenal desempleo que hay, para que Argentina pueda solucionar la desnutrición y falta de educación de nuestros chicos, 10, 15, 20 años. Para que Argentina deje de caer, año y medio. Pero no es la semana que viene. Lo que pasa es que te tienen que decir hacia dónde vas y en ese momento uno empieza a decir, bueno, Claro. ¿me gusta o no me gusta? Y te Claro. acomodás a ese tipo de decisiones. Entonces, falta mucho si no hay políticas contra la inflación. Falta muchísimo, digamos, desde el punto de vista del salario real de los jubilados. Imagínate, ¿qué puede ocurrir? Pero de todas maneras, aunque mañana venga la Madre Teresa de Calcuta y empiece a reorganizar la economía en una forma coherente, que sea razonablemente aceptado por todas las partes, que no haya demasiado conflicto social, lo mismo va a tener efectos dentro de muchos años. La reducción del gasto, siempre tenemos que pensar esto. El gasto hay que reducirlo ineludiblemente, pero ese gasto algún argentino lo está recibiendo. Ahora, Entonces, ese argentino que hoy lo está recibiendo no va a estar contento cuando se reduzca. Diana, contanos una cosa. Preocupadísimos por el tema de la reserva, ¿no? Ahora se juntó un poco de plata porque viene lo del Fondo Monetario, porque está lo del dólar soja, además. Ahora, ¿qué pasa si un país, si Argentina se queda sin reserva, cero, se dan vuelta un día así y dicen, che, no quedó ni un dólar? ¿Cuál es ese panorama? ¿Qué es lo que pasa? Volveríamos a lo que le pasa a todos los países, en donde el exportador le vende al importador y el gobierno no tiene nada que ver. El problema es que el gobierno quiere los dólares por dos razones. Una, porque es el principal exportador e importador, entonces los quiere tener baratitos. Y otra, porque quiere controlar quién puede y quién no puede importar. Pero si entre exportadores e importadores hubiera las relaciones que hay, ¿cuál sería el problema? Que el gobierno tendría que pagar esos dólares como cualquier otro. Pero, digamos, países que tienen un tipo de cambio libre, las reservas se entregan al Banco Central si el exportador prefiere hacerlo, porque el precio sea más atractivo, etcétera, pero no es obligatorio como acá. Acá estamos tan acostumbrados que el gobierno dictamina el precio, la cantidad y quién lo recibe, y las tres cosas son imposibles, porque podés hacer una o dos, pero la tercera nunca, que nos parece que no tener reservas es una tragedia considerable. Sí. Diana, lo último yo te pregunto es tema de reservas de Banco Central, ahora más en el cortísimo plazo. Vimos esta semana que el Banco Central dejó de vender dólares, pero ¿por qué cambiaron el sistema de importaciones? ¿Cómo ves el flujo hacia adelante? Disparatado, porque si vos decís, yo dejo de vender, pero entonces quiere decir que nadie puede comprar. No, porque o se paran las importaciones y eso es parte del proceso productivo, como todos sabemos, o el importador que necesite verdaderamente algo para producir, lo termina comprando en el mercado legal, de contado con liquidación, pero que a un precio de más o menos 300. Entonces, hoy estás teniendo un sistema en donde está funcionando como con todo lo malo de una devaluación y ninguno de los beneficios. Las importaciones están calculando para poner el precio a las cosas que vendés a 300, porque es el precio que lo van a poder conseguir. Porque no saben si lo van a poder conseguir de parte del gobierno ni cuándo. Entonces, por la duda ya le están poniendo el precio 300 porque lo están comprando por un mecanismo legal de contado con liquidación. Y no estás teniendo ninguno de los beneficios para el exportador, porque el exportador no está cobrando más dinero. Diana, yo no lo entiendo. Te agradecemos la charla, la entrevista. Un beso. Gracias, Diana Mondino, economista.